Bueno, hermanos y amigos, el título del sermón de esta tarde, gracias, es el culto aprobado. Yo les voy a pedir que abramos por favor nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio capítulo 12. Verso 32. Deuteronomio 12:32. Dice así la palabra del Señor. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Permítanme orar un momento. Señor, la gloria es tuya. Nada se mueve sin tu voluntad, Señor. Es tu Espíritu Santo el único, Señor, que puede convencer de pecado. Es tu Espíritu Santo el único que puede hacer que la palabra sea poder, Señor, tuyo para salvación. Auxilia a este pedazo de barro, Señor, débil, Señor, para que lo que sea predicado en esta tarde, Señor, te glorifique, engrandezca tu nombre, Señor. Que mengue todo y sea engrandecida, Señor, tu presencia en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. En una de las oportunidades que como iglesia hemos tenido a salir a evangelizar, como fue esa tarde, encontramos en uno de los parques de la ciudad a dos jóvenes. Al abordarlos les preguntamos si ellos querían que les compartiéramos un mensaje de la Biblia y ellos amablemente nos dijeron que sí. También muy amablemente nos comentaron que ellos pertenecían a una iglesia cristiana. No digo el nombre de la iglesia porque aparte que es bastante grande, es bastante popular también. Inicié la conversación preguntándole a ellos si ellos sabían qué era el Evangelio. Entonces uno de ellos se volvió a su amigo y le dijo algo como esto: contestale vos, que sabes de Biblia, porque yo solo me dedico a la adoración. No cuento esto para hacer burla de lo que el chico dijo, más bien lo cuento como una grande preocupación que se nos da de saber que hay iglesias que se dicen llamar cristianas, personas que se dicen llamar cristianos, que creen que adoración es música, porque el muchacho lo que hacía era que servía en el ministerio de alabanza. Entonces, hay una alta preocupación en eso y aún más que haya personas e iglesias que lleguen a creer que se puede adorar a Dios sin conocer las Escrituras, que es donde se nos anuncia el Evangelio, que es la buena noticia de que Jesucristo murió por nuestros pecados, pero también es ahí donde podemos conocer a Dios. Es allí, en la palabra, donde podemos nosotros conocer al Dios que se nos revela en la Escritura y también conociéndolo a Él podemos saber cómo adorarle. Entonces, esa fue nuestra preocupación. Al final de la conversación fue muy grato porque uno de ellos confesó que no creía que él hubiera sido un creyente. Entonces, pues lo invitamos a buscar del Señor, ¿verdad? Una pregunta pertinente en esta tarde para nosotros, tomada del título del sermón, es: ¿cuál sería el culto aprobado por Dios? Entonces, vamos a dividir el sermón esta tarde en dos puntos principales. El primero va a ser una contextualización y explicación del
versículo 32 que acabamos de leer. Y el segundo punto va a ser una explicación del principio regulador de la adoración. Para iniciar con el primer punto, acerca del contexto en que estas palabras del verso 32 fueron dadas por Moisés, los quiero invitar a que vayamos un momentito allí al capítulo 12, en el versículo 1. Vamos a estar leyendo varios de los versículos de este capítulo, abarcando una buena parte, para contextualizar el texto. Deuteronomio 12, 1 en adelante. Dice: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella. Todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que en el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere, de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis, y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios y vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Había razones para que Moisés escribiera este libro. El libro de Deuteronomio, cuyo nombre tiene como significado segunda entrega de la ley, fue el último sermón pronunciado por Moisés antes de morir y antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. Eso lo podemos ver en el versículo 1. Era necesario una recapitulación de la ley dada en el Sinaí, ya que las personas que habían salido de Egipto habían muerto y el pueblo de Israel era una nueva generación que necesitaba conocer bien los mandamientos dados por el Señor. Si algo tenía bien claro Moisés por las experiencias vividas cuando escribió Deuteronomio, era la inclinación de Israel hacia la idolatría. Y por tanto, él quiso dejar patente cuál tenía que ser el camino correcto a seguir. ¿Esto por qué? Porque al cruzar el Jordán, el pueblo de Israel se iba a encontrar con un montón de naciones idólatras. Y de allí la advertencia que hace Moisés, inspirado por el Señor. Como les decía, la experiencia vivida en el Sinaí era suficiente evidencia de la debilidad del pueblo que Moisés guiaba. Tal vez muchos recordamos en el capítulo 32 de Éxodo, la experiencia que vivieron con el becerro de oro, donde bastó que Moisés se ausentara, ¿verdad?, para recibir la ley del Señor, las tablas de la ley, y por haber tardado más de lo que el pueblo consideraba, hicieron a Aarón una petición de crear un becerro de oro que según ellos representaría al Dios que les sacó de Egipto. Les voy a invitar un momentito allí al libro de Éxodo, capítulo 32, verso 1. Éxodo 32, verso 1. Dice la palabra del Señor. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender,
del monte se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Los versículos más adelante nos cuentan cómo el Señor se enojó muchísimo por este acto del pueblo de Israel, e inclusive en el versículo 28 leemos que fueron muertos por orden del Señor como 3,000 hombres. Dios se enfureció por este acto de idolatría. Ahora bien, hermanos, en este pasaje ellos no era que estaban intentando adorar a otros dioses, no era lo que ellos estaban intentando. Muchos piensan eso, pero en realidad su intención era adorar a Jehová. Y esto lo evidencia el versículo 5, donde dice que Aarón proclama fiesta para Jehová. Definitivamente, una lamentable decisión de mezclar ídolos paganos con la adoración al Dios verdadero. La impaciencia, el menosprecio a las ordenanzas ya establecidas por el Señor los llevaron incluso a deshacerse de sus valiosas joyas para hacer un ídolo cuya imagen la habían tomado de Egipto, un becerro de oro. Ellos querían representar a un Dios santo, incorruptible, por medio de la imagen de un ser corruptible. Estas experiencias, ¿verdad?, vividas por el pueblo de Israel y de las cuales fue testigo Moisés, pues hicieron que Moisés les hiciera una segunda les hizo escuchar una vez más a Moisés dándoles la ley que ya habían escuchado. Por experiencias como estas, Moisés, testigo de esa inclinación de Israel a seguir dioses falsos, ordena en el capítulo 12 de Deuteronomio, y por supuesto guiado por el Señor, a que sea destruido todo lugar utilizado para la idolatría. Dios manda categóricamente por medio de Moisés a destruir todo lugar usado para la idolatría en el momento que ellos cruzaran el Jordán. Esto está en los versículos 2, 3 y 4 que acabamos de leer. Dios establece además un lugar para ser adorado. Dios les dice dónde es que Él quiere ser adorado, y este lugar que Él da para ser adorado es materializado en el tabernáculo, que luego trasciende al templo. Y allí en ese lugar, dice el versículo 7, que el pueblo se alegraría al participar y comer de los sacrificios ofrecidos a Jehová. Hoy aquí, nosotros como pueblo del Señor, dentro de unos momentos, vamos a tener la oportunidad de alegrarnos al compartir la cena del Señor. Vamos a disfrutar de ese beneficio que a través de Cristo podemos disfrutar. Nosotros como pueblo, cada domingo, hermanos, podemos cantarle al Señor, escuchar su voz a través de su palabra, podemos edificarnos unos a otros, adorar juntos, todo por la obra de Cristo. Pero hay una advertencia que Dios hace a su pueblo en el versículo 8, y vamos a leerlos si gustan.
Dice, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. No haremos lo que bien nos parece, es lo que dice el Señor. No podemos hacer en la casa del Señor lo que bien nos parece. Lamentablemente, no es lo que sucedió tiempo después, y esto nos lo muestra el libro de Jueces, en el capítulo 21. Dice Jueces 21, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Tiempo después, el pueblo siguió haciendo lo que bien le parecía. La instrucción fue dada, pero no fue obedecida. Luego aparecieron reyes en Israel, lo hemos leído, para guiar y gobernar al pueblo. Todos los reyes que fueron reyes de Israel cometieron errores, aún los más correctos se equivocaron, porque ellos, al igual que nosotros, eran hombres falibles, eran hombres con errores, no eran hombres perfectos. Y esto, hermanos y amigos, debe animarnos porque nosotros como iglesia tenemos un rey, pero él sí es perfecto, Jesucristo el Señor. Él es el poderoso Cristo. Pero también esto debe alertarnos a nosotros como iglesia. Debe alertarnos porque siendo Él quien gobierna, no debemos hacer lo que nos parezca, sino lo que Él ordena. Vamos a avanzar a los versículos 29, 30 y 31, por favor. Dice, cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, y después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Aquí vemos el énfasis del capítulo 12 de cómo el Señor ordena a Israel que no deberían ir a aprender las formas de adoración de las naciones paganas, reafirmando la forma en que quería ser adorado. Porque hay algo importante, hay algo que nosotros necesitamos saber. Para Dios es importante la forma en cómo le adoramos. Muy importante. Lamentablemente siempre ha sido una tentación del pueblo de Dios adorar de la forma que lo hace el mundo. Lamentablemente. Adoptando elementos que no son los que agradan al Señor. Por eso es que se les dice, no pregunten, o sea, no busquen esas formas de adorar mundanas, no se involucren en esas formas de adorar. Acercándonos ya al versículo 32, podemos identificar cómo Moisés es intencional al equiparar la frase, todo lo que yo te mando, todo lo que yo te mando. Dice, cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de ti. Perdón, estoy leyendo acá. Dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Entonces Moisés es intencional al equiparar la frase, todo lo que yo te mando, con los mandamientos de Jehová establecidos en la ley. Esto mismo lo hace él en el capítulo 4 de Deuteronomio, verso 2. Leo para ustedes. Dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Muy claro, vemos acá, en todo lo anterior, la suficiencia de las Escrituras. Los mandamientos del Señor son suficientes para que su pueblo camine en todos sus asuntos. Las Escrituras
no están carentes de nada respecto a la gloria de Dios, la salvación del hombre, la fe y la vida. Y es así como lo expresa nuestra confesión de fe en el capítulo 1, párrafo 6a. Leo para ustedes lo que dice nuestra confesión de fe. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Por lo tanto, amigos y hermanos, nada en absoluto debe ser agregado a la Escritura. Nada. La Escritura es suficiente y es lo que dice 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es inspirada por Dios y contiene su voluntad completa, y a Él le plació dárnosla a través de hombres que Él mismo escogió. Es lo que dice 2 de Pedro 1:21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es que es un gran peligro pretender añadir o quitar a la Escritura. Apocalipsis 22, 18 y 19 dicen, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Entonces, hermanos, lo que afirmamos es que las Escrituras son suficientes para dirigirnos a toda verdad, sin necesidad de agregar o de añadir nada. Fuimos creados para adorar a Dios. Usted y yo fuimos creados para adorar a Dios. El libro de Isaías lo dice de una manera maravillosa. En su capítulo 43, verso 7, dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Fuimos creados para su gloria. Ahora, lamentablemente, también las Escrituras nos dicen cómo por nuestra maldad somos desobedientes y tendientes a distorsionar la adoración verdadera a Dios. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Romanos 1:25. Hay una gran tendencia a cambiar la forma de adorar al Señor. Es por eso que ya, habiendo visto en qué contexto este pasaje fue escrito, cuál era la intención de Moisés y su propósito, y también basados en la premisa de que la Biblia es suficiente y autoritativa para el creyente, cabría volver a plantearnos la pregunta, ¿cuál es la forma entonces correcta de adorar a Dios? Quiero leer para ustedes lo que dice también nuestra confesión en el capítulo 22, párrafo 1, respecto de la adoración religiosa y del día de reposo. La luz de la naturaleza muestra que hay un Dios, que tiene señorío y soberanía sobre todo. Es justo, bueno y hace bien a todos, y que por tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios está instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres
o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Santas Escrituras. Eso es lo que dice nuestra confesión de fe. En este capítulo se establece lo concerniente al principio regulador de la adoración, que es nuestro segundo punto del sermón. La base bíblica en la cual descansa el principio regulador de la adoración es el segundo mandamiento que se encuentra en Éxodo 20, del 4 al 6, que dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ya desde el Edén, Adán y Eva debían adorar a Dios con su obediencia. El mandamiento de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal tenía que ser obedecido, pero ellos quebrantaron esa orden del Señor. Es entonces cuando el Señor, que es grande en misericordia, aunque los castiga y los saca del Edén, los saca de su presencia, no los deja a su suerte, no los deja expuestos a su vergüenza, sino que la Biblia nos cuenta que les cubre con pieles de animales, dándose así el primer sacrificio animal de la historia. Génesis 3:21 lo dice de esta forma: Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. La sentencia impuesta por el pecado imposibilitó al hombre para por sí solo tener comunión con Dios, y solamente el Creador, solo Dios, podía estipular la forma en que el hombre podía acercarse a Dios. El hombre no podía estipular eso. No lo aplicó así Caín, para los que conocemos la historia, y con arrogancia en su corazón, Caín, uno de los hijos de Adán y Eva, quiso acercarse a Dios con una ofrenda que no era la que Dios pedía. Leo para ustedes Génesis 4, del 3 al 5. Dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. No era que la ofrenda de Caín fuera una ofrenda mala. No nos podemos imaginar ahí un producto malo. Es que no era la ofrenda ordenada por el Señor. No es que fuera de mala calidad, es que no había sido ordenada por Dios, no se cuidó, cuídate, dice la palabra. No se cuidó de hacer lo que le ordenó. Quitó la ofrenda del animal y agregó una ofrenda no establecida por el Señor. La adoración al único Dios verdadero no puede llevarse a cabo sin obedecer la palabra de Dios. Es imposible. Porque solo la palabra de Dios, por medio de ella, conoceremos al Dios nuestro tal y como es Él. Solo en la palabra podemos conocer al Dios como Él se ha revelado. De lo contrario, nosotros estaríamos adorando a un Dios falso. Dios se revela en su palabra. Recordemos, hermanos y amigos, que el segundo mandamiento prohíbe hacerse una imagen del Señor. Lo acabamos de leer. Ahora, esa imagen puede ser no solo una imagen física, sino que puede ser una imagen mental. Usted puede tener una imagen distorsionada del Dios eterno. De ahí que el principio regulador, que es de lo que estamos hablando en este momento, es fundamental para poder rendir la adoración que Dios manda.
Básicamente, el principio regulador de la adoración enseña que nadie debe decretar nada en la adoración que no esté ordenado en la Biblia. Gracias a este principio, somos resguardados de la mundanalidad en la adoración y del pragmatismo religioso, que es tan común no solo en la iglesia romana y en iglesias evangélicas, sino que lamentablemente muchas iglesias que se denominan iglesias reformadas también aplican de una forma muy liviana el principio regulador y algunas ni siquiera aplican nada. Muchas de estas iglesias han incluido elementos no ordenados en la Biblia bajo la premisa pragmática de hacer todo aquello que funciona y que dé resultados. Es lamentable. Esa es la forma de pensar de aquellos que apoyan el principio normativo de la adoración, que es opuesto al principio regulador de la adoración. Es opuesto, ¿por qué? Porque este propone que todo lo que no está expresamente prohibido respecto a la adoración congregacional se puede usar. Ejemplos: los mimos, las danzas, los grupos musicales, los testimonios, el teatro, el rap cristiano y muchos otros elementos que no es que estén prohibidos, pero no fueron ordenados en la adoración a Dios, no fueron ordenados por Él, no están prohibidos, pero no son aceptados por Él porque Él no los ordenó, como no lo fue la ofrenda de Caín, no son aceptados. El Señor no acepta ningún tipo de adoración que Él no haya ordenado y castiga la desobediencia a este mandato. Eso le ocurrió a Nadab y Abiú. ¿Recuerdan la historia de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, que presentaron una ofrenda que no había sido mandada por el Señor? Voy a leer para ustedes Levítico 10, del 1 al 3, para los que están apuntando. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Dios los mató porque ellos se apartaron de la adoración permitida. Dios los mató. No es que ofrecieron algo prohibido, sino que ofrecieron algo que no había sido ordenado por Dios para su adoración. Debemos ser coherentes, hermanos y amigos, debemos ser coherentes y pensar en esto, ser humildes y analizar esto. Un Dios perfecto y 3 veces santo no permitiría que seres tan débiles y pecadores establezcamos los parámetros para rendirle culto a Él. Solo Él puede dar los parámetros perfectos para Él mismo, que es perfecto. Además, hermanos, el principio regulador no es simplemente una forma de adorar a Dios basado en una preferencia particular de una iglesia, de una congregación, sino que debería ser aplicado en cada iglesia que quiera conducirse de forma bíblica. En el Nuevo Testamento, Pablo es enfático en decir lo que él ha mandado, que lo que él ha mandado lo ha hecho para todas las iglesias. Dice 1 Corintios 7:17, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga, esto ordeno en todas las iglesias. La mención a este versículo es para tener claro eso, que las indicaciones que Pablo daba lo hacía a todas las iglesias y por lo tanto cada iglesia hoy debería seguir los parámetros bíblicos de la adoración a Dios, todas las iglesias, no es algo antojadizo de una congregación. En el Nuevo Testamento Pablo es enfático en decir que lo que él ha mandado lo ha hecho
a todas las iglesias. Hoy en día, muchas iglesias creen que eso es solamente porque cierta congregación prefiere hacerlo así. Muchos pasajes, para aquellos que preguntan si el Nuevo Testamento nos da claramente el aspecto del principio regulador de la adoración, muchos pasajes nos dan un claro panorama de cómo adorar a Dios, que es muy difícil de ignorar respecto a cuáles son los elementos que se deben utilizar en la adoración al Señor y que son ordenados por Él. En Hechos 2:42 dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí vemos elementos de adoración: la enseñanza, la doctrina, la cena, las oraciones. La oración también es indicada por Pablo en 1 Timoteo 2, 1 y 2, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y en el verso 8 allí mismo dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. También 1 Timoteo dice, 1 Timoteo 4:13 dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Se ordena entonces la aplicación de la lectura y la enseñanza de las Escrituras como un elemento de adoración. Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Los cánticos también eran parte de la adoración practicada al Señor. El Espíritu capacitaba a los creyentes para cantar a Cristo y dar gracias al Padre. Elementos de la adoración. Y en Hechos 2:41 también nos dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces aquí leemos cómo el bautismo es otro elemento de la adoración al Señor. Y hay muchos más pasajes donde podemos verificar la forma en que el Señor, a través de su palabra, nos dice cómo es que debemos adorarle. Nosotros nos gozamos cada vez que personas son traídas por el Señor a bautizarse acá. Como iglesia nos gozamos. También ofrendar era una parte importante y lo es hoy como una forma de adorar al Señor. 1 Corintios 16 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también, de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, y guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. De esta forma, hermanos y amigos, es que vemos cómo el principio regulador era aplicado en el Nuevo Testamento. Dios es un Dios solemne y debe ser adorado de esa forma. La decencia y el orden son indispensables en la iglesia. Dios es un Dios solemne. ¿Qué concluimos con esto? Bueno, no podemos adorar a Dios agregando ni quitando nada de su palabra. Está claramente prohibido por el Señor. No podemos quitar ni agregar nada, pues la palabra fue dada a los hombres para dirigirnos en todo asunto, pero muy especialmente en cómo adoramos al Señor, muy especialmente. Ahora bien, ¿qué podríamos aplicar nosotros como iglesia con respecto a esto? La primera aplicación que me parece pertinente es que necesitamos recordar
algo importante, hermanos y hermanas. El entendimiento que el Señor nos ha dado respecto a este y otros temas doctrinales es solamente por gracia, solamente. Por tanto, debemos ser misericordiosos con aquellos que aún no llegan a este conocimiento y que aún no practican estas cosas. Es por su gracia. También debemos velar por mantener una adoración íntegra, y con esto quiero decir que así como una pequeña grieta puede provocar un resquebrajamiento total de una represa y generar destrucción, así permitir que pequeñas infiltraciones en la adoración nos exponen a ser arrasados por las aguas del error. ¿Han visto ustedes cuando un muro que contiene agua empieza con una pequeña grieta y termina destruyéndose con el paso de los años y no es reparada? Así permitir elementos no permitidos en la adoración al Señor en una iglesia puede hacer que las aguas del error arrasen, destruyan la adoración bíblica que el Señor nos pide. La aplicación del principio regulador de la adoración solo glorifica a Dios si se hace con un corazón regenerado que ame al Señor. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque aunque el principio regulador pareciera ser un asunto solo de forma, e incluso algunos llegan a vernos a los reformados como personas superficiales, que solo nos importa la forma. Nos llegan a ver como a los fariseos, que solo lo exterior nos importa. Pero nada más lejos de la verdad. La aplicación del principio regulador de la adoración es primordial y solo glorifica a Dios si se hace con un corazón regenerado que ame al Señor. Pero la forma es de suma importancia. La forma es de suma importancia y se los quiero ejemplificar así. Con mucho dolor vemos cómo en familias, especialmente no creyentes, se celebran cumpleaños de bebés y de niños, donde los adultos utilizan todo tipo de elementos para la fiesta, pero los elementos para los niños están ausentes. Abunda el licor, abunda el pecado, abunda la música mundana, abunda todo menos aquellos elementos que harían que el niño disfrute de su fiesta. Entonces, yo les hago esta pregunta, o nos hacemos esta pregunta. Aunque esos adultos digan que la fiesta es por el amor tan grande hacia el niño, no nos dice la forma de efectuarla, que en realidad es para su propio deleite. Se trata de un corazón correcto, ¿cierto? Pero también de una forma bíblica. El corazón es esencial, pero la forma debe ser consistente con lo que está en el corazón. Bueno, ya que estamos hablando de corazón, deseo preguntarle a usted que nos visita hoy, ¿está su corazón regenerado? ¿Ha nacido usted de nuevo para poder adorar genuinamente a Dios? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? Bueno, de no ser así, para usted que está hoy acá con nosotros, hay alguien en que usted puede encontrar la fuerza y la dirección para adorar a Dios. Él es Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, quien es Dios, y Él, estando en forma de hombre, nos enseñó un camino de obediencia completa a la palabra. Cuando Él mismo fue bautizado, cuando Él aprendió la Escritura, pero también la enseñó, cuando le vimos junto con sus discípulos orar y cantar himnos, cuando Él nos dejó instituida su cena,
para que le recordásemos y disfrutásemos de la comunión con Él. Y por si fuera poco, no solo nos enseñó a dar, sino que Él se dio por nosotros como una ofrenda perfecta. Cristo no solo nos enseñó a dar, Él se dio por usted y por mí. Usted que está aquí hoy y no es creyente, yo le quiero expresar esto. Solo hay un Dios verdadero. Solo a Él es al que se nos es permitido adorar. Y si no es a Él al que adoramos, somos idólatras. Y el destino de los idólatras es el infierno. Pero también usted que es miembro de esta iglesia, le pregunto, ¿cuál es su actitud en los cultos? ¿Cuál es nuestra reverencia en el día del Señor? Niños, jóvenes, esta es la casa del Señor. Este es el lugar donde Dios prometió su presencia especial. Y en este lugar, en el día del Señor, es necesario estar reverentes. Y esa reverencia va más allá de nuestro cuerpo. Abarca nuestra mente, todo nuestro ser. Iglesia, pidámosle al Señor que nos traiga arrepentimiento por las veces que en medio de la adoración a Él, nuestros pensamientos divagan en otras cosas. Eso es una ofensa al Dios perfecto y santo. Humillémonos ante aquel que por nosotros fue humillado, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Clamemos como iglesia para que podamos ser consistentes con las Escrituras y brindarle a Él un culto que le glorifique, un culto que le exalte. Aquel que se dio por nosotros, démosle lo mejor de nosotros a Él. Oremos. Dios y Padre nuestro, cuán pequeños y débiles somos, Señor. Cuánto te ofendemos aún en los momentos más sublimes, Señor. Cuán egoístas, Señor. Cuán rebeldes a tu palabra, Dios. Oramos, Señor, para que tú perdones la soberbia de nuestro corazón, Señor, de creer que podemos implementar una adoración más perfecta que la que ya tú has establecido en tu palabra. Perdónanos, Señor, porque queremos imponer nuestras preferencias, Dios, en todos nuestros asuntos de la vida y trascenderlas aún a tu santo día, Señor. ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para querer ser escuchados cuando ya tu voz fue como trueno, Señor, en tu palabra para decirnos por dónde caminar? Perdónanos, Jesús. Tú te diste por nosotros, Señor. Pasaste los dolores de la cruz. Fuiste despedazado en ella.
recibiste, Señor, maltratos. Fuiste escupido, Señor, en tu rostro. Humillado, Señor, a lo sumo. Y nosotros, arrogantes, muchas veces queremos, Señor, que se haga nuestra voluntad. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque en esa humillación tú, con tu resurrección, nos diste, Dios, vida eterna, Señor. Y solo tú mereces la gloria, solo tú eres digno de alabanza, de adoración, Señor. Solo tú, Señor, eres perfecto para decirnos por dónde caminar en adoración. Bendícenos, Señor, en esta iglesia, con un entendimiento cada día más claro, Señor, del camino que debemos andar. Para tu gloria, Señor. Lo pedimos en el nombre de aquel que está sentado a tu diestra, Señor, y que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Amén.